Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. A raíz que terminó la Segunda Guerra Mundial, algunos pueblos de Europa quedaron en la ruina total, ¿no? En medio de los escombros de las edificaciones deshechas por las bombas, se movían como fantasmas algunos que sí sobrevivieron, buscando afanosamente algún alimento para poder saciar su hambre. Al atravesar por un túnel semidestruido, uno de ellos se halló de pronto ante una bodega llena de deliciosos manjares muy bien dispuestos y ordenados en una estantería de madera. Seguramente era la bodega de alimentos de algún residente de aquel pueblo, quien había huido poco antes del bombardeo. Entre sorprendido y contento comenzó a comer, y una vez satisfecho se acostó a descansar y se puso a dialogar consigo mismo. Decía: aquí tengo comida para mucho tiempo, solo será cuestión de que nadie más encuentre el túnel por donde yo llegué a esta bodega. Y mientras pensaba en cómo ocultar la entrada del túnel, ahí le viene un pensamiento y dice: ¿y la cantidad de gente que está afuera sin un bocado para llevarse a la boca? Así que se esforzó por sacar este pensamiento de su mente. Total, se decía a sí mismo, la vida es una ruleta rusa, y a mí me ha tocado ganar esta vez. No tengo por qué preocuparme por los perdedores. Pero bueno, su conciencia no le dejaba en paz. Sabía que estaba siendo egoísta y sabía que en la bodega había alimento de sobra para todos los que estaban afuera y para muchos días. Así que no pudo más, no pudo soportar el peso de su conciencia, se levantó de un salto y salió a la calle gritando: «¡Oigan todos! ¡Vengan acá que encontré suficiente alimento para todos! ¡Vengan, vengan!». Y la voz se corrió en todo el pueblo. En cuestión de minutos, todos los sobrevivientes estaban deleitándose con esa comida. Interesante historia de una forma pálida que ilustra una verdad en el campo espiritual y de lo que te quiero hablar en este programa. Nosotros, los creyentes, creo que somos como aquel hombre que encontró dónde saciar su hambre material. Nosotros hemos encontrado dónde saciar más bien nuestra hambre espiritual, ¿cierto? Hemos encontrado que en Cristo Jesús tenemos todo para sentirnos satisfechos. En Él encontramos el camino al cielo y cuando nos hallábamos en el camino al infierno. En Él encontramos la verdad cuando nos hallábamos convencidos de una mentira. En Él encontramos la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esas palabras que Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí», fueron una dulce melodía en nuestros oídos. Estamos tan satisfechos con lo que Dios nos ha hecho por nosotros en Cristo, ¿no? Ahora, yo no te quiero echar a perder el gozo que tienes, pero te cuento algo. ¿Y qué de aquellos que, como nosotros en el pasado, todavía están en el camino hacia el infierno, Todavía están convencidos de la mentira, todavía están muertos, espiritualmente hablando, obvio. Son millones. Están tan cerca de nosotros. Algunos de ellos hasta son familiares nuestros, son amigos, son compañeros de trabajo, son compañeros de estudio, nuestros vecinos, no sé. Otros son rostros desconocidos también, pero bastante conocidos por Dios. Como el hombre de la historia, podemos racionalizar nuestra indiferencia hacia esta necesidad de muchas maneras. Hasta podemos llegar a decirnos que, no sabemos cómo compartir con otros la verdad del Evangelio, o decir que no tenemos tiempo. También he escuchado: «No, yo tengo miedo de ser rechazado», que Dios no nos ha llamado para eso y otras cosas así. Pero todo no será sino meras excusas que esconden el verdadero motivo. El verdadero motivo es la indiferencia a las necesidades espirituales de otros. Creo que somos egoístas, amigos. Nos interesa solo lo nuestro. Con tal de que nosotros seamos salvos, no nos importa que el resto del mundo vaya camino a la condenación. Creo que debemos imitar el ejemplo del personaje de la historia. Debemos salir a las calles y gritar a todo pulmón: «Vengan, vengan, en Cristo hay salvación, en Cristo hay satisfacción, en Cristo hay seguridad». Otra característica de la vida auténticamente cristiana es anunciar el mensaje de salvación de Dios a otras personas. ¿Y por qué debemos hacerlo? En primer lugar porque es una orden, y eso fue lo que ordenó nuestro mismo Señor Jesucristo. Si tú vas a Mateo 28, 18 al 20, dice: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Miren, Dios no nos ha salvado solamente para tenernos en el cielo, ¿no? Nos ha salvado también para que seamos discípulos de Cristo. Y como tales, nuestra función es hacer más discípulos de Cristo.
El primer paso para hacer de alguien un discípulo de Cristo es llevarle a los pies de Cristo, para que encuentre en Cristo la salvación. Y esto se consigue testificando de Cristo a toda criatura. No importa si la persona a quien presentamos a Cristo quiera o no escuchar, que no quiere saber nada con recibir a Cristo como Salvador. No, nuestra función no es hacer que otros reciban a Cristo como Salvador. Eso es algo que Dios va a hacer. Nuestra función se limita simplemente a anunciar a otros que son pecadores y anunciar a otros que están en peligro de ir al infierno. Anunciar que Cristo murió en lugar del pecador y que resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre ofreciendo perdón de pecados a todos aquellos que lo reciben como Salvador. Si la persona recibe a Cristo como Salvador, en buena hora. Pero si no lo hace, no nos debemos sentir rechazados. Quien rehúsa recibir a Cristo como Salvador no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo, el autor del mensaje. Así que debemos hablar de Cristo a otros, primero porque es una orden. En segundo lugar, debemos hablar de Cristo a otros porque es la única manera que otros puedan saber que están perdidos y en peligro de ir al infierno. Algo peor que estar perdido es estar perdido y no saberlo. Y esa es la condición de la mayoría de personas en el mundo. Necesitan desesperadamente de alguien que les haga saber que están perdidos. ¿Y quién va a hacer este trabajo de anunciar que el pecador está perdido? Mira, no son los ángeles. Somos nosotros los creyentes. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 12 al 15. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si no hubiera quien anuncie el mensaje de salvación, no habría manera de que el pecador sepa que está perdido y sepa que Cristo murió y resucitó por él. No había manera de que el pecador sepa que con tan solo creer en Cristo y recibirle como Salvador iba a ser perdonado de su pecado y que iba a tener la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿viste? Debemos hablar a otros de Cristo porque es una orden y porque es la única manera de que los pecadores sepan que están en camino de la condenación eterna. Y en tercer lugar, debemos hablar a otros de Cristo porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto amará a Dios al pecador que para poder salvarlo estuvo dispuesto a pagar un elevado precio de sacrificar a su único y amado Hijo? Eso es lo que está diciendo el texto. Pero si nosotros los creyentes nos quedamos calladitos en cuanto a lo que Dios ha hecho por el pecador, bueno, estamos despreciando esa obra maravillosa de amor que Dios hizo a favor del pecador. La voluntad de Dios es salvar al pecador. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que esta voluntad de Dios se cumpla, Él tuvo que ver a su Hijo unigénito muriendo en la cruz del Calvario. Si nuestra boca se calla y no anuncia esta obra de Dios, es como si no reconociéramos su trascendencia. Nuestro deber es, por tanto, hablar a otros acerca de Cristo. De modo que la vida auténticamente cristiana está caracterizada por hablar a otros de Cristo. ¿Y tú? ¿Estás compartiendo tu fe con otros? A lo mejor eres como muchos creyentes en el mundo, que son como agentes secretos que ocultan su identidad espiritual como hijos de Dios. Esto no puede ser así. Dios no quiere agentes secretos en el mundo. Debemos identificarnos como hijos de Dios y hablar de Cristo a otros con denuedo. Esa es otra característica de la vida auténticamente cristiana. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía. ¿Sabías que ahora nos puedes encontrar en Spotify? Usa Spotify y disfruta de todos nuestros estudios bíblicos. Encuéntranos como La Biblia Dice. No te lo pierdas.